Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio con el cuarto ciclo de webinars de Empresas para Empresas impartido por Alliance for Integrity. Vamos a dar unos 3-4 minutos para que más personas se puedan conectar. Mientras tanto, les pediría si pueden presentarse. Como ustedes pueden ver en la plataforma, existe una sección que se llama chat. Ahí pueden presentarse un poco e irse familiarizando con la plataforma para comenzar en máximo 5 minutos, por favor. Saludos a Alejandra de Argentina, a Marcos, Gladys Gaona. Les recuerdo que estarán todos los micrófonos en silencio, pero a lo largo del webinar pueden escribir en el chat, que todos tendríamos acceso, o incluso buscar un signo de interrogación que hace referencia a que ahí pueden ustedes escribir preguntas. Pueden escribir preguntas a lo largo del webinar y los iremos leyendo. Saludos, Ricardo Montaner en Chile, Mari Carmen Santa Cruz, Diego desde Buenos Aires, Ingrid desde Guatemala. Nos da mucho gusto la diversidad. Nos pregunta Gladys si se grabará el webinar. Creo que puede ser buen momento para dar estos mensajes prácticos. Sí vamos a grabar el webinar. Esperamos contar con su consentimiento por si utilizamos alguna de sus preguntas, no exista mayor problema. El webinar se va a grabar y a partir del día de hoy, máximo mañana, estará en nuestro canal de YouTube, Alliance for Integrity. En una semana máximo yo les estaré compartiendo por correo el link a la grabación junto con la resolución de preguntas. Buenos días, Julián Betancourt de Monterrey, México, Emiliano Farías de Argentina, Jonathan Schneider de Hipódromo, también de Palermo, Argentina. Sí, se va a grabar el webinar. Ahora lo estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Unos días un poco lluviosos por acá. Saludos a Mérida, Yucatán, Gladys. Les decía a quienes se vayan incorporando para empezar a las 10:04. Es buen momento para que se vayan presentando. Si hubiera algún tema de conexión, les pediría primero que ustedes revisen, porque nosotros ahora en la transmisión tenemos diferentes máquinas para comprobar que la transmisión sea buena. Si hubiera un problema por parte de la transmisión, nosotros aquí lo identificaríamos y cambiaríamos. Si ustedes identifican el problema, seguramente tendrá que ver con su propia recepción de Internet. Buenos días, María Agustina, también desde Argentina. Creo que tenemos más participantes. Sean bienvenidos para presentarse. Estos pueden ser buenos momentos para que se familiaricen con la plataforma. Todos sus micrófonos y sus cámaras en todo momento van a estar en silencio. Y si quisieran hacer alguna pregunta, les pido por favor que en el icono en donde aparece un signo de interrogación, ustedes la escriban. No la vamos a leer en ese momento. Los últimos 15-20 minutos del webinar los vamos a dedicar a contestar preguntas. Si no alcanzamos a contestar todas las preguntas en el momento, yo les haré llegar a los diferentes panelistas y entrenadores del día de hoy las preguntas y en máximo una semana les estaré enviando la relatoría de preguntas y respuestas. ¿Qué tal Maite de Alba, del PNUD, aquí en México? ¿Qué tal Laura Gambach, de Sistemas Analíticos Argentina? Marcela, abogada brasileña, trabajando en Argentina. Mucho gusto en conocerla. Para respetar la agenda, vamos a dar inicio. Mi nombre es Marco Pérez, yo soy Network Manager de Alliance for Integrity para México y para Colombia. Estamos transmitiendo en vivo este webinar
que es el cuarto del ciclo de webinars 2018 que complementan la capacitación de empresas para empresas. Ahora el tema que nos convoca esta mañana es presentar acciones colectivas, buenas prácticas de alianzas estratégicas para combatir la corrupción. Verán que esta es la parte 1, porque el mes que entra en julio vamos a presentar otras alianzas estratégicas para combatir la corrupción, pero ahora desde Colombia. Hoy vamos a presentar una situación del contexto mexicano, específicamente en el sector farmacéutico, para presentar cómo desde pymes, proveedores, empresas multinacionales, cámaras o órganos empresariales se alinean en conjunto para trabajar para reducir los riesgos de corrupción. Pueden ver ahora en su pantalla nuestro contenido. Vamos a revisar primero rápido qué es Alliance for Integrity. Muchos de ustedes seguramente ya nos conocerán, algunos otros será su primera impresión. También saludo a las personas que verán ya no en vivo este webinar, sino lo verán en nuestro canal de YouTube. Si lo están viendo en el canal de YouTube es porque el contenido sigue siendo actualizado. Después de mi presentación breve de Alliance for Integrity, vamos a hablar específicamente de esta acción colectiva del sector farmacéutico, empezando con el órgano empresarial más grande de nuestro país, que es el Consejo Coordinador Empresarial, presentando un poco el contexto nacional, cómo se alinean en un órgano con representatividad incluso política las empresas en nuestro país. Después vamos a ver una revisión de la Cámara Nacional Farmacéutica, ¿no? Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, con Canifarma. Vamos a ver algunos órganos que hay en esta Cámara específicos para trabajar temas de transparencia. Y finalmente vamos a ver la perspectiva desde el sector privado, pero no solamente complementando la información que ya habíamos visto anteriormente, sino que Bayer nos va a presentar cómo para sus operaciones eso puede ser un diferenciador, trabajando con su cadena de valor y con otras organizaciones aliadas, las actividades de integridad que puedan tener. Cada ponente tendrá 15 minutos. Y esperamos los últimos 15 minutos dejar el tiempo para las preguntas en la audiencia. Alliance for Integrity, ¿quiénes somos? Somos una iniciativa global, que estamos presentes en diferentes regiones, que tiene como objetivo fomentar la integridad en el mundo empresarial, la integridad económica. Esta iniciativa, como pueden ver aquí en esta lámina, es fomentada por el gobierno alemán, por el BMZ, por el Ministerio Alemán, y es implementado por la Agencia de Cooperación Técnica, la GIZ. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en los diferentes países en donde operamos? Incentivar la transparencia y la integridad en el sector económico. Y a pesar de que va dirigido totalmente al sector privado, trabajamos con sociedad civil, con sector público, con academia y con organismos internacionales para trabajar estas plataformas multisector, poder ofrecer herramientas de calidad y prácticas en el terreno. Pueden ver aquí la presencia global. En el color verde verán los países en donde tenemos una oficina. Muchas de nuestras oficinas son regionales. En Brasil hay una oficina para Brasil, pero también una oficina para la región de América Latina. Aquí en México también es regional. Pueden ver en India, en Indonesia e incluso nuestro secretariado en Berlín. Así es como estamos presentes. Y en color naranja pueden ver los países en donde operamos el programa de capacitación emblema de Alliance for Integrity de empresas para empresas. Les decía, somos una iniciativa multisectorial en donde cualquier organización puede ser invitada a sumarse con buenas prácticas para aprender, para intercambiar y para hacer frentes colectivos, fomentando la integridad. Finalmente les presento nuestra oferta. Son 4 las herramientas o los servicios que nosotros ofrecemos. Aprendizaje entre pares, entre las mismas empresas, entre los mismos compliance officers, compartir buenos casos, buenas prácticas, tanto a nivel nacional, a nivel sectorial, pero también a un nivel regional. A inicios del mes pasado tuvimos Integrity Week Latinoamérica, pero también en un plano global. El día de hoy, esta mañana, están presentando en Ghana, en un foro con el sector público, una iniciativa para trabajar en conjunto. Con Indonesia hemos trabajado mucho el tema de mujeres, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer para fomentar la integridad. El diálogo público-privado, ¿no? A final de cuentas, los mayores riesgos del sector privado en temas de corrupción es cuando tienen esta relación con el sector público. Compras públicas es un sector, es una característica que el sector farmacéutico, lo vamos a ver el día de hoy, puede estar muy expuesto y vulnerable a estos temas y estos riesgos. El entrenamiento en compliance es el entrenamiento de empresas para empresas DEPE, del cual voy a hablar más adelante rápidamente, y sensibilización e información, crear conciencia. El programa DEPE, ustedes lo conocen, es un programa de 3 fases
en donde el punto medular es capacitar a pequeñas y medianas empresas sobre los riesgos y la importancia de prevenirlos para fomentar la integridad. Para esto, esta capacitación es dada por entrenadores de otras empresas que ya tienen programas de cumplimiento y buenas prácticas exitosas. A ellos les llamamos entrenadores, que son quienes replican esta capacitación y que son incluso quienes esta mañana darán este webinar que busca complementar la capacitación de 8 horas de empresas para empresas. Y finalmente, el tercer paso es una mesa de ayuda en línea que se activa por un par de horas después de la capacitación presencial. Y también el compromiso como Alliance for Integrity de dar continuidad y complemento a la capacitación que ustedes reciben, como este tipo de webinars que buscan ser complementarios. Quienes, con esto me despido del micrófono presentando a nuestros 3 entrenadores de muy alto nivel que me da mucho gusto que estén por acá, muchas gracias. Están aquí el orden en donde aparecerán sus intervenciones, así como en las redes sociales. Siéntanse con la libertad, si creen necesario, de hacer un poco de conversación por Twitter, por LinkedIn, o incluso de buscarlos más adelante. También aparecían sus correos al iniciar el webinar. Silvia Dávalos, ella es la directora técnica del Consejo Coordinador Empresarial. Ella ha tenido diferentes cargos en el sector público. Es licenciada en Ciencias Políticas, licenciada de Derecho por la Universidad Iberoamericana. Está finalizando y se está certificando en coaching ejecutivo. Es una apasionada por los estudios. Se desempeña, les digo que ha desempeñado diferentes cargos, y actualmente ella es la directora técnica del Consejo Coordinador Empresarial desde el 2016, tratando todos los temas transversales que competen al órgano que representa a las empresas. Después Alejandro Córdoba, él es gerente jurídico de la Canifarma, él también es licenciado, él es en Derecho, él en Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, trabaja, es el organismo de representación gremial que agrupa a más de 200 empresas fabricantes de medicamentos de uso humano, pero también veterinario, dispositivos médicos y de curación. Y Alejandro, tal cual se desempeña como gerente jurídico, como les había dicho, coordinando las comisiones de abasto, seguridad y asuntos jurídicos, que por eso es que este tema de integridad le corresponde. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, tendremos a Daniel Sánchez, Compliance Country Function Lawyer de Bayer, México. Ha trabajado en firmas de abogados y empresas internacionales, dando asesoría legal desde hace prácticamente 13 años. Se unió a 3M México en septiembre del 2012 y en el 2015, hace 3 años, se unió a Bayer México con el cargo actual, Compliance Country Function, asignado como Compliance Partner para la división de Crop Science. Él nos comentará más adelante en qué consisten sus funciones y los retos a los que se enfrenta. Entonces, muchas gracias y espero que sea un webinar de mucho valor. Adelante, Silvia. Buenos días a todos. Soy Silvia Dávalos. Como lo comentó Marcos, soy directora técnica del Consejo Coordinador Empresarial. Me siento muy afortunada de poder formar parte de este webinar, que es una interesante plataforma tecnológica para poder tener comunicación con diferentes actores, no solamente en México, sino, como ya estamos viendo, en todo el mundo. Me voy a presentar para que todos puedan tener un contexto de lo que es el Consejo Coordinador Empresarial en México. El Consejo Coordinador Empresarial es un órgano cúpula representativo en México de 12 sectores, los más importantes que tenemos en el país. Tiene 40 años de haberse constituido y es un órgano que sirve de interlocutor no solamente con el gobierno y con las distintas entidades públicas y privadas, sino que además con otras organizaciones de la sociedad civil, con colegios de abogados, con otras instituciones académicas de investigación. Y hoy el presidente es el actuario Juan Pablo Castañón, que con su liderazgo hemos llevado muchísimas acciones, principalmente también encaminadas al tema de programas de integridad y de lucha contra la corrupción. Uno de los puntos más importantes que me gustaría destacar es que el Consejo Coordinador Empresarial tiene esta capacidad de aglutinar a todo el sector privado. Está formado por 12 organismos. Estos 12 organismos están también representados
por otras cúpulas empresariales que están representando a la industria. En la parte de Concamín, está Concanaco Servitur, que está la parte de comercio, servicios y turismo, está Coparmex como sindicato patronal, la ABM como institución que está representando al sector financiero, a los bancos, está el Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a las principales 50 empresas de este país, el Consejo Nacional Agropecuario, está representando a todos los intereses de la agroindustria y la agricultura, la AMIS, que es la institución de seguros, la Canaco Ciudad de México, la Canacintra, que está toda la parte de la industria de la transformación, la AMIP, que son todas las instituciones bursátiles, COMSE como el interlocutor y organismo representante del comercio exterior, inversiones y tecnología, y la ANTAD, que son todas las tiendas de autoservicio y departamentales. Como podrán ver, el Consejo Coordinador Empresarial tiene esta representación de todo el sector privado. Uno de los puntos centrales con los que se hace notar en esta interlocución con los diferentes actores es que tiene como premisa el consenso, llevar una interlocución que esté arropando a cuáles son los intereses del sector privado en su conjunto. Y uno de los puntos más importantes que hemos trabajado en la Agenda México Mejor Futuro es que el sector privado organizado, unido y en este trabajo de alianzas con todos otros sectores, hemos posicionado temas que son de gran relevancia, no solamente para el sector privado, sino también para el país. En esta agenda que les estoy comentando, es una agenda pública del sector privado que se llama México Mejor Futuro. ¿Qué es lo que hace en esta agenda? Es una visión de lo que el sector privado le gustaría para este país, un México moderno con oportunidades y principalmente generar propuestas muy concretas de mediano y de largo plazo para que puedan establecerse políticas públicas que puedan traducirse en mejores condiciones, tanto económicas, sociales y políticas, para todos los sectores que estamos tratando de que este país pueda realmente llegar a su máximo potencial. Una vez que les he dado este antecedente de todo lo que representa, uno de los puntos de esta Agenda México Un Mejor Futuro, que tiene 5 ejes, que son un México de legalidad y justicia, un México próspero e innovador, un México con igualdad de oportunidades, un México de gobiernos eficientes y transparentes y un México sostenible que preserva sus recursos naturales. En uno de estos ejes, que estamos hablando de un México seguro con legalidad y también de gobiernos eficientes y transparentes, tenemos la convicción de que este trabajo no puede ser únicamente del sector público, el sector privado y el sector social, así como nosotros como individuos, tenemos una gran responsabilidad en el tema de integridad, de generar una cultura de integridad en el país, en las empresas, en la sociedad, en nuestras familias y en nuestros ámbitos individuales. En esta agenda pública y en el lanzamiento del Código de Ética y de Integridad del Consejo Coordinador Empresarial que lanzamos en octubre de 2017, se hace patente este compromiso de poder avanzar en la instauración de una cultura de legalidad y una cultura de integridad. ¿A qué nos referimos con esto? Que el sector privado está consciente de que todas las empresas deben generar acciones que puedan transformar no solamente la idea de que hay que cumplir la ley y que tenemos una normatividad suficientemente compleja que debemos cumplirla, sino que el sector privado, a través de todas sus empresas, grandes, medianas y pequeñas, deben estar conscientes de que la integridad
y la lucha contra la corrupción será un punto de partida fundamental para cambiar la forma de hacer negocios y la forma de actuar para estar al alcance y a la altura de lo que México requiere. Lo que hemos hecho como sector empresarial a través del Consejo Coordinador es que el actuario Juan Pablo Castañón nos ha pedido que en este esfuerzo hagamos alianzas estratégicas, y estas alianzas estratégicas han estado enfocadas en acercamientos con organizaciones de la sociedad civil. Este código de ética y de integridad se hizo en coordinación con Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Trabajamos también con los 3 colegios de abogados, los 3 colegios más importantes y representativos de México, que son el colegio, la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Estos 3 colegios de abogados, al igual que Mexicanos contra la Corrupción, estuvieron trabajando con el Consejo Coordinador Empresarial para que este código tuviera el código y su manual, un manual de implementación que está enfocado precisamente a pymes, es cómo ayudar a las pequeñas y a las medianas empresas a integrarse a esta iniciativa de tener programas muy concretos de integridad empresarial. Sabemos que hay muchas empresas como las que estarán hoy aquí presentes y cámaras ya tienen un avance, que ya han trabajado muchísimo en el tema. Por eso precisamente Alliance for Integrity es otro de nuestros aliados, porque hay muchísimo trabajo que han hecho, tienen metodologías, programas de capacitación como el DEPE, tienen protocolos, tienen guías y tienen toda una alianza multisectorial que nos sirve a todos como mejor para poder aprender de mejores prácticas y no tratar de inventar nada ni empezar siempre de cero, sino poder tener resultados mucho más rápidos. Otro de los puntos importantes que hemos estado haciendo en este lanzamiento del Consejo de Código y de Integridad es que estamos haciendo otras alianzas para que podamos llevar a muchas empresas a trabajos de gobierno corporativo y que sea parte de esta cultura empresarial, no solamente el tema de la integridad, sino de la cultura de la legalidad, sino también de la ética, que forme parte de sus culturas y sea cada vez interiorizado no solamente por los altos directivos, sino también por todos sus trabajadores. El esfuerzo que se seguirá haciendo está basado en estas alianzas multisectoriales que nos apoyan a todos para que el esfuerzo pueda escalarse y pueda tener un impacto mucho más rápido y mucho más fuerte en el corto plazo. Gracias. Bueno, gracias Silvia. Bueno, buenos días. Yo soy Alejandro Córdoba. Yo soy, como dijo Marco hace rato en la presentación, soy el gerente jurídico de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. A mí me gustaría empezar explicándoles un poco qué es tanto la Cámara como la industria farmacéutica en México. Nosotros somos un organismo de representación empresarial que agrupa a aproximadamente 200 empresas farmacéuticas, tanto en línea humana, línea veterinaria, así como de dispositivos médicos y de material de curación. Somos una industria, por ende, que está comprometida con la salud y ese es el principal valor que tiene la industria farmacéutica, no solamente en México, sino a nivel internacional, proveer mejoras y proveer terapias que puedan preservar la salud. Por lo tanto, somos una industria altamente comprometida con la sociedad y altamente comprometida con México y con el mundo, porque, como les digo, la salud es el principal valor que manejamos como industria farmacéutica. De ahí que seamos una industria altamente regulada en todas las acciones que lleva la industria farmacéutica, desde la fabricación de los medicamentos como tal, de investigación, es una industria que es sumamente regulada, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cumple con las mejores prácticas de fabricación, con todo, para que el producto que llega al paciente cumpla con los mejores y más altos estándares de calidad y de salud que, por supuesto, ayuden a mejorar la salud de los pacientes. De ahí que somos una industria, al tener responsabilidad social, que
busque que la ética y la transparencia sea uno de los valores principales en las acciones y actividades diarias que tiene nuestro sector. Por lo tanto, de ahí han surgido varias iniciativas, digo, a reserva de lo que ha comentado Silvia del CCE. Nosotros, desde el 2005, como industria farmacéutica, hemos implementado acciones que tienen que ver con la ética y con la transparencia. ¿A qué me refiero? En el 2005 se creó por parte de la Cámara un organismo autónomo e independiente de la misma que regulara los temas de integridad y de transparencia, el cual se llama CETIFARMA, que es el Consejo de Ética de la Industria Farmacéutica. Este organismo, como les digo, es autónomo, inclusive está fuera de las instalaciones de la Cámara. El consejo directivo del CETIFARMA es completamente distinto al consejo directivo de la Cámara. Tiene relación, por supuesto, de carácter administrativo, pero en las acciones es completamente independiente. ¿Por qué es así? Porque el CETIFARMA es el organismo que emite códigos de ética para la industria farmacéutica. De hecho, actualmente existen 3 códigos. El primero es el Código de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica, el cual surge al mismo tiempo que el CETIFARMA, es decir, en el 2005. Después se fue evolucionando el modelo de autorregulación, que es eso. El CETIFARMA es un modelo de autorregulación ampliamente reconocido internacionalmente. Emiten otro código de ética, que en este caso es el Código de Buenas Prácticas de Promoción, en el 2007, y posterior el Código de Buenas Prácticas para la Relación con Organizaciones de Pacientes, que este es en el 2009. Como saben, pues la industria farmacéutica tiene múltiples actividades, no solamente de investigación, de desarrollo, sino ya al momento de comercializar los productos, pues tiene que tener las mejores prácticas, por lo mismo de que, como yo creo que muchos han visto, cuando van al hospital, ven que ahí hay quien está ofreciendo el producto a los médicos, y por lo tanto esa actividad se podía prestar al ser un área de riesgo a malos usos. Se creó este código de ética, este código de buenas prácticas, y aparte se han firmado convenios con las autoridades en México, por ejemplo la Secretaría de Salud principalmente y la COFEPRIS. Bueno, el CETIFARMA, aparte de eso, tiene una gran importancia a nivel de la Cámara, porque todas las empresas que están afiliadas a la Cámara tienen forzosamente que firmar y adoptar los códigos de ética que el CETIFARMA ha emitido. O sea, tú para querer ser parte de la Cámara de la industria farmacéutica tienes que firmar tu compromiso por escrito de los códigos de ética que emite el CETIFARMA. Eso es muy importante porque de ahí nos da un blindaje muy fuerte para nuestras actividades que como Cámara llevamos a diario. La Cámara, como les comentaba, es un organismo de representación empresarial, el cual tiene 10 comisiones de trabajo. Las cámaras en México trabajan por comités, que son los que llevan las actividades de la industria, y aparte de eso, pues, son los que generan los posicionamientos que a nivel industrial se presentan ante las autoridades mexicanas. El papel principal de una cámara es ser precisamente eso, el órgano y el canal de comunicación entre el gobierno, las autoridades y las empresas. Las empresas, para evitar también que vayan solas, van a través de la Cámara, y es en los comités donde se deliberan los temas y se preparan posicionamientos para llevarlos al gobierno. La Cámara tiene 10 comisiones de trabajo, como les comento, y todos los participantes, los que participan en la Cámara, son representantes de las empresas que están afiliadas a la Cámara. Y para participar tienen que firmar también una carta donde expresen su conocimiento y compromiso para cumplir con los códigos de ética del CETIFARMA. Esto pues, nos ha dado, como les digo, un buen esquema de autorregulación súper reconocido a nivel internacional, tanto que apenas la semana pasada, tanto la Secretaría de Salud en México como en la Secretaría de Economía nombraron a la industria como estratégica y prioritaria para el desarrollo del país. Esto es algo muy importante y de veras es histórico para la Cámara, porque de eso nos da lugar a que podemos contar con mejores políticas para el desarrollo del sector. Pero bueno, pasando un poquito más a otro tema, que tiene que ver con lo que nos invita Marco y Alliance for Integrity. Fíjense que en México, tal vez muchos sabrán, se generaron una serie de reformas a la ley del 2015. En el 2015 se reformó la Constitución en México.
En materia anticorrupción, se reformó el artículo 108 de la Constitución, que es la que principalmente nos da este marco anticorrupción. Se reformó la miscelánea penal a nivel del sistema penal acusatorio, que permite con esto que las empresas y las personas morales puedan ser ya sujetas de responsabilidad e incluso de que sean perseguidas por un delito. De ahí se empezó a generar todo este marco de anticorrupción, nuevas leyes, y que tuvo su punto más alto en el 2016, cuando se publicaron 7 nuevas leyes en el Diario Oficial de la Federación, que es el órgano, la Gaceta Oficial del Gobierno en México, de 7 nuevas leyes en materia anticorrupción. La más destacable es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta ley le da, más bien impone obligaciones a los particulares y aparte de eso sanciona conductas. Lo que quiere decir que tú como empresa, si cometes un acto anticorrupción que está marcado en la ley, puede ser sujeto a sanciones. Inclusive, la sanción más fuerte pues, es la pena de muerte para las sociedades, las empresas, que es la disolución. Entonces, de ahí fue la importancia de que nosotros en Canifarma, a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos, empezáramos a revisar el tema. Realmente esto sí le iba a pegar a la actividad diaria de las empresas, y fue ahí como en la Cámara empezamos a analizar la nueva legislación a nivel nacional en materia anticorrupción. Y nuestras labores fueron bastante interesantes desde un principio, porque a pesar de que las leyes se publican y todo, muchas personas, inclusive dentro de las empresas, no conocen el verdadero alcance que tienen estas leyes. Por lo tanto, la labor que hicimos en la Cámara fue de carácter informativo, es decir, comunicarle a nuestros afiliados, a las empresas que están afiliadas a la Cámara, oye, está pasando esto, se publicó esto y estas pueden ser las consecuencias de lo que de que si tú cometes una actividad o caes en uno de los principios que están en la ley, puede ser sujeto a a tal o cual acción, ¿no? Entonces, de ahí fue que empezamos con una labor informativa en la Cámara para los afiliados. Posteriormente, comenzamos con entrenamientos ayudados por empresas y consultorías internacionales como Deloitte principalmente, nos apoyaron a dar entrenamientos a nuestros afiliados sobre qué era el Sistema Nacional Anticorrupción, qué era la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuáles eran las consecuencias que podía tener el cometer un acto de corrupción. Y de ahí empezamos también a tener acercamientos con la autoridad, que en este caso en México es la Secretaría de la Función Pública. Los invitamos a la Cámara, ellos estuvieron ahí, nos explicaron cuáles eran los alcances, y de ahí empezamos a generar alianzas estratégicas con otros actores como la PNUD y la UNODC aquí en México, en donde participamos en un grupo que está trabajando en emitir un código de ética e integridad modelo para todos los sectores que participan en esta mesa. No solamente nosotros como Canifarma estamos participando, también participa el CCE, participa CONCAMIN, que es nuestra confederación, la Cámara del Vestido, etcétera. Y entre todos estamos construyendo un código de ética que va a ser después implementado en 50 pymes piloto en México. Eso es muy interesante y esto a lo que llegamos ahí fue gracias al trabajo que hemos realizado en la Cámara, ¿no? Sobre todo esta labor de informativa, de concientización hacia nuestras empresas, que eso es muy importante, que conozcan primero cuál es la problemática, que conozcan cuáles pueden ser las sanciones, porque tenemos riesgos, y de hecho esa es la presentación que está ahí. Tenemos muchos riesgos como industria farmacéutica. Por ejemplo, en las compras de gobierno. En México, el sistema de salud es un poco extraño, a diferencia de lo que sucede en América Latina o en otras partes del mundo. Por ejemplo, en México tenemos un Instituto Mexicano del Seguro Social que tiene 70 millones de derechohabientes. Entonces ellos tienen que realizar compras de medicamentos, de dispositivos médicos, de material de curación, para que pues, los hospitales públicos estén abastecidos de estos insumos. No solamente el IMSS, el ISSSTE, diversas instituciones de salud, como Pemex también, que es Petróleos Mexicanos. Entonces, de ahí las empresas farmacéuticas que participan en las licitaciones, y pues evidentemente el tema es un riesgo. De ahí también la importancia de que las empresas tengan políticas de integridad y políticas de anticorrupción, políticas incluso de competencia económica, porque ese es un gran tema que realmente ha sido un parteaguas en México también, toda la regulación sobre competencia económica que regula ya las relaciones comerciales, incluso las relaciones como Cámara. Nosotros como Cámara, como Canifarma, somos
considerados por esa ley de competencia económica como un agente económico preponderante, bueno, no preponderante, pero sí un agente económico en el mercado, lo que nos da también a ser sujetos de esta ley y por lo tanto nuestras políticas de integridad que incluso recién implementamos dentro de la Cámara, para la Cámara y para los empleados de la Cámara, incluyen políticas de competencia económica, aparte de las anticorrupción, también de competencia económica, de protección de datos, etcétera, ¿no? Porque además, nosotros como ejecutivos y como personal de la Cámara somos los que tenemos que ir con las autoridades, tenemos que ir como funcionarios y tenemos que estar presentes ahí. Entonces, de ahí también la importancia de que nosotros como personal de la Canifarma tengamos que tener conocimiento de lo que es la integridad para poder estar participando con el gobierno federal, local o con cualquier autoridad a la que tengamos que estar, ¿no? Como les decía, pues también ha sido una muy buena relación con Marco y con Alliance for Integrity estar aquí. Te lo agradezco mucho otra vez, Marco. Y con otras organizaciones también hemos estado teniendo gran relación, como con la OECD, con Roberto Martínez, que nos ha platicado ahí, nos ha dado muchos tips en materia anticorrupción a nivel internacional, todo esto también para respetar la Convención Anticohecho de la misma OECD, y con otras organizaciones como Transparencia Internacional, la cual, Cetifarma, trabajó en la emisión de unos lineamientos de transparencia para la industria farmacéutica en América Latina. Como les comento, pues somos un sector que además de ser regulado sumamente, pues siempre hemos querido dar ese paso adelante, ¿no? O sea, primero autorregularnos, tener las mejores condiciones, tener las mejores prácticas a nivel de las empresas para evitar cualquier sanción con la ley, ¿no? Bueno, aquí ya les pongo la presentación que ya me adelanté, pero pues prácticamente eso es lo que hemos hecho en la Cámara a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que es la que yo coordino, y bueno, pues estamos todavía esperando a que se termine de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción en México. Está un poco hueco, pero como saben, pues también las circunstancias políticas no han permitido que esto se concluya, pero ya estamos a punto, esperemos, de que esto sea una gran institución para México, que ayude a que la administración pública y la relación que tiene con los particulares pues sea mejor y sea, por supuesto, enfocada a combatir la corrupción y a generar políticas de integridad en las empresas, y pues en las cámaras también, y en todos los que tengan que ver, no solamente con el gobierno, sino en todas las organizaciones, tener sus propias políticas y la conciencia en el combate a la corrupción, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo, y lo voy a dejar con Daniel, que es de Bayer, una de las empresas afiliadas, por cierto. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Yo soy Daniel Sánchez. Como mencionaba Marco al inicio, trabajo en Bayer desde hace ya 2-3 años en la posición de Compliance Business Partner para la división de la agroindustria, que engloba tanto temas de semillas, de agroquímicos, así como también para la división de salud animal. Y la intención de este último fragmento del webinar, de este último fragmento de la conversación, es platicar de estas alianzas que son importantes para nosotros como empresas. Ya tanto Silvia como Alejandro nos han expuesto de manera espléndida cómo es que funcionan estas cámaras de la industria, estas asociaciones y estas acciones colectivas, como Canifarma, Cetifarma, Agrobio, todas estas cámaras que nos agrupan a nosotros como empresas, pero también queda otro sector importante, también queda otro punto importante que hablar, y son nuestros socios comerciales. La verdad es que yo quizá me atrevería a decir que no existe una empresa en el mundo para la que no sea importante su cadena de valor, para la que no sean importantes sus distribuidores. ¿Para qué? Para llegar a sus clientes, para llegar a sus consumidores finales. Empresas para las que no sean importantes sus proveedores. ¿Por qué? Porque necesitan proveedores para llegarse de materia prima, generar sus productos y venderlos a su vez, así como clientes, si pudiéramos clasificar a estos clientes como un canal de retail para llegar también al público, a nuestros consumidores finales. Todos estos jugadores, todos estos aliados son también importantes y son también muy destacados. ¿Para qué? Para generar este tipo de alianzas de luchar contra la corrupción. ¿Por qué? Porque es, además de todo lo que ya mencionamos, ¿por qué es que son importantes estos jugadores?
por este ingrediente de representación. Todos estos socios comerciales, además de los lazos que vamos generando con el tiempo, ellos nos representan ante distintos canales y ante distintas industrias. Por ejemplo, una empresa, la que sea, ya sea grande, pequeña, nacional, internacional, etcétera, necesita de distribuidores para llegar, por ejemplo, a participar en licitaciones. No necesariamente una empresa debe participar directamente en licitaciones, necesita de este canal de distribución. Y este canal de distribución debe estar muy bien equipado en temas de valores, misión, etcétera. ¿Para qué? Para participar en esos procesos de venta a gobierno, porque lo que hace es estar representando no solo a su empresa, no solo a ellos como distribuidores, sino a los fabricantes también. También tenemos clientes que, como mencionaba en la diapositiva anterior, nos ayudan a llegar a los consumidores finales. También tenemos proveedores que, como decíamos, nos pueden a lo mejor dar materia prima, nos pueden dar inclusive servicios hasta de limpieza para el edificio en el que trabajamos, luz, electricidad, internet, etcétera, cualquier elemento. Pero también tenemos proveedores que nos pueden representar ante autoridades, que pueden representarnos para algún tipo de trámite, para algún tema de licencias, importaciones, exportaciones, etcétera. Entonces, todos estos aliados, todos estos socios comerciales son muy importantes para nosotros. Además de su participación necesaria en la cadena de valor, son importantes porque nos representan como empresas. Y también ellos, por ejemplo, esta camionetita que veíamos en la diapositiva anterior, que es un proveedor como tal, él a su vez tiene sus clientes, además de tenernos a nosotros como clientes, tiene a sus propios clientes, tiene a sus propios proveedores o a sus propios gestores de licencias, permisos y de cualquier tipo de trámite que a su vez los representan ante autoridades, y también tiene proveedores que le facilitan producto, le entregan materia prima, etcétera. Entonces, el mismo caso que veíamos antes de empresas quizá mayores, más grandes, quizá internacionales, el mismo caso aplica con empresas locales y con pymes que también necesitan de ese tipo de recursos y también necesitan de ese tipo de socios comerciales para generar alianzas. Por eso es que son y somos conjuntamente, tanto ustedes para nosotros como nosotros para ustedes, importantes para generar estas alianzas contra la corrupción. ¿Por qué? Porque justamente la idea es que vayamos hacia el mismo camino, vayamos hacia a ese nivel de buenas prácticas, a ese apego a la legalidad y ese apego al Sistema Nacional Anticorrupción que explicó muy bien Alejandro hace unos momentos. Yo no me voy a detener en esa parte, pero en México tenemos este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que no incluye solamente leyes, incluye también comités ciudadanos, comités coordinadores, etcétera. A ese punto es al que debemos llegar, a ese punto de apego a este Sistema Nacional de Corrupción y de buenas prácticas que nos permitan juntos, fabricantes, empresas, como decíamos, nacionales, internacionales, etcétera, llegar a este nivel óptimo de comportamiento y óptimo de integridad. ¿Para qué? Para hacer frente a los temas de corrupción que nos aquejan a cualquier sociedad en el mundo. ¿Cómo es que llegamos a ese apego al Sistema Nacional Anticorrupción y Buenas Prácticas? Uno de estos elementos es la política de integridad. Este Sistema Nacional Anticorrupción pide a las empresas o sugiere de manera muy importante a las empresas nacionales que a partir de ahora tengan estos elementos, estos entre algunos otros, ¿para qué? Para que puedan tener su propia plataforma de cumplimiento. Por ejemplo, podemos ver aquí un código de conducta, que cada vez hay menos excusas para no tener un código de conducta. Algunos podrán decir, bueno, nosotros somos una empresa pequeña, no lo necesitamos, pero la verdad es que sí es necesario y cada vez existen más elementos para poder generar un código de conducta, como el que mencionaba Silvia al inicio, este código de conducta empresarial, este código de conducta que están generando en Canifarma para pymes, etcétera. Cada vez hay más posibilidades de poder allegarnos de información para generar estos contenidos, y además un código de conducta no necesariamente tiene que ser un documento cansado y aburrido de 20 hojas que tenga 1, 2, 3, 20 temas. No, podría ser incluso un documento de 1 a 2 hojas, muy sencillo, adaptado a la realidad de las pymes y adaptado a la realidad de las empresas que deben de participar en este tipo de iniciativas. También podemos ver otros elementos
como un manual de organización, que es simplemente un organigrama de una empresa que contenga las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los participantes en la empresa, sistemas de denuncias para violaciones en caso de corrupción, procesos disciplinarios para estos casos, así como consecuencias, por supuesto, y sistemas de entrenamiento y capacitación en este tipo de programas de cumplimiento. Entonces, esta política de integridad, digamos que es uno de los puntos medulares de este Sistema Nacional Anticorrupción y es una de las principales guías que nos ha dado el gobierno ahora y que nos ha dado este sistema para que todas las empresas podamos diseñar nuestro esquema, nuestra política de integridad, con las ayudas que ya mencioné hace un rato. ¿Para qué? Para llegar a ese nivel de apego a la legalidad y llegar a ese nivel de buenas prácticas necesarias para poder participar en estas alianzas. ¿Y por qué es que debemos de hacerlo? Siempre tenemos excusas y siempre escuchamos algunos comentarios de, bueno, no podemos hacerlo porque no hay tiempo para esas cosas, estamos aquí para vender. Y sí, en parte es verdad. Tenemos también algunos pretextos como decir, bueno, no tenemos los recursos para hacerlo, ni en capital, ni en gente, y sí, la verdad es que también se dice en ocasiones que en México así son las cosas, ¿no? Y a lo mejor no solo en México, en muchas personas que nos escuchan en Centro y Sudamérica también saben que el tema de la realidad de la corrupción en nuestros países es grave. También se menciona que, bueno, el gobierno es el problema, no el sector empresarial. Todos estos son pretextos que cada vez son menos válidos. ¿Por qué? Porque, como dijimos, ya hay herramientas y ya hay cosas que nos permiten trabajar en este apego y en estas buenas prácticas para generar alianzas contra la corrupción. ¿Y por qué es además que debemos de hacerlo? Porque todo esto que vimos, todo esto que platicó Silvia al inicio, que platicó Alejandro después, la lámina anterior que contenía los temas de política de integridad, lo que nos permite también es minimizar riesgos. Si algún empresario, a lo mejor de una pyme, nos puede decir, bueno, yo no tengo recursos para hacerlo, ¿en qué me sirve a mí? ¿Qué gano yo haciendo eso? Pues ganas minimizando riesgos y minimizando la posibilidad de recibir sanciones y multas. ¿Por qué? Porque si en algún momento un empleado de una empresa, de una ciudad pequeña, a lo mejor una empresa de 20 empleados, una empresa familiar, contratan a una persona y esa persona es la que comete una violación ante autoridades, al tramitar una licencia, al tramitar un permiso, cosas que necesitamos todos. Si se llega a dar ese acto y no tenemos esas medidas previas para atacar esos problemas de corrupción, por ejemplo, esta política de integridad, podríamos recibir sanciones elevadas, inclusive, como también mencionaban antes, la disolución de la sociedad. Pero si tenemos todos esos elementos para haber hecho en la medida de lo posible detener todas esas acciones, pues podemos minimizar estas sanciones y minimizar estas multas. También mencionábamos ya esta responsabilidad penal para las empresas. ¿En qué nos ayuda esto? Tener esta plataforma de integridad y de cumplimiento nos ayuda a dormir bien, a dormir en paz. ¿Por qué? Porque finalmente si tenemos esa cultura anticorrupción, podemos evitar sanciones para nuestra empresa y para nosotros como dueños de empresas y como accionistas. ¿Por qué? Porque la responsabilidad en ciertos casos y bajo ciertas condiciones podría llegar hasta los dueños de empresas. Y finalmente, la parte romántica, pero no menos importante, es un deber social. Nosotros que ya estamos participando en esas cosas, nosotros que tenemos ya esa estructura para poder hacerlo, es muy importante poner el ejemplo, ayudar a nuestros socios comerciales. ¿Para qué? Para que ellos también desarrollen sus programas de cumplimiento y cada vez seamos más los que tengamos esa plataforma de cumplimiento. Alguna vez escuché hablar al director de Transparencia Mexicana hablar de un planteamiento, de una teoría que le llaman islas de integridad, donde finalmente si nosotros empezamos generando una isla de integridad en nuestras casas, con nuestras familias, para luchar contra estos temas de corrupción, y de ahí nos vamos al trabajo. Si yo trabajo a lo mejor en la tienda de la esquina, o yo trabajo en donde sea, y en ese lugar también se genera ese escudo contra temas de corrupción, ya es otra isla de integridad. Y si además los proveedores de esa empresa o los distribuidores de esa empresa luchan contra la corrupción de la manera que puede, pues vas generando islas de integridad que poco a poco se van haciendo más grandes, y de una isla se puede hacer un continente, de una isla se puede hacer cosas más grandes para luchar con este tema. Por eso es que, solo para concluir, podríamos decir que
todos somos aliados en esta lucha, todos somos aliados en estas prácticas, tanto las cámaras como las acciones colectivas, como los socios comerciales que debemos de incluir para generar estas alianzas. Pues gracias. Bueno, ya regresamos para poder atender sus preguntas. Ahí estamos. Listo. La pregunta es, ¿hay sanciones previstas en caso que algún asociado de la Cámara no cumpla con el código de ética? En caso de que sí, ¿cuáles serían? Entonces, sí, mira, sí está prevista las sanciones, pero, digamos, afortunadamente no se ha aplicado ninguna. Digo, la sanción más importante es que salgas de la Cámara. O sea, digamos que te expulsen tanto del CETIFARMA como de la Cámara. Si hay sanciones, sí están previstas, y todo empieza por denuncia, que ese es un tema que tal vez no lo comenté. Si tú denuncias de empresa a empresa, y de ahí ya se inicia una investigación, digo, la denuncia incluso puede ser anónima, para eso existe un consejo dentro de CETIFARMA que lo dirige, hay un director que es el doctor Millán, también tiene un secretario técnico que es Marco Escoto. Ellos reciben estas denuncias, se inicia una investigación. Este comité que les comentaba, este consejo directivo del CETIFARMA, son consejeros que están, incluso son ciudadanos, son independientes, no son parte de ninguna empresa, no son parte de la Cámara. El presidente de la Cámara, que es el ingeniero Funes, sí participa en el consejo, pero cuando existe estos temas de que se va a investigar o que se va a deliberar sobre alguna denuncia de las empresas, él se sale, tanto él como el director general y cualquier otro que esté dentro de la industria, sale de la sesión del consejo, pero sí la idea siempre ha sido que sea ciudadano, sea inclusivo. De hecho, la doctora Jacqueline Pechard, quien fue la primera presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, ella fue parte y sigue siendo parte del CETIFARMA en su consejo directivo. Realmente sí, la pregunta, pues te contesto que sí, sí hay, sí están previstas, y la más importante es la expulsión de la Cámara. Siguiente, la formación del personal que es responsable de compliance en las empresas debe ser estrictamente de derecho o abogados. La verdad es que no necesariamente. Digamos que una preparación de abogado te puede ayudar en temas de criterio jurídico, en temas de evaluación de riesgos, etcétera, pero no es necesario que una persona en compliance sea abogado o tenga esa preparación de derecho. De hecho, hay una tendencia de que a lo mejor compliance officer de ciertas empresas tengan otra profesión. ¿Por qué? Porque parte de lo que se busca es ese apego a las leyes y no necesariamente debe serlo. Cuando menos hablando por Bayer, yo puedo decir que no todos los que trabajamos en compliance somos abogados, algunos lo somos, entonces no necesariamente deben ser abogados. Sí, no se espanten, nosotros somos abogados, pero no significa que todos tengan que serlo. Puede ser de otra profesión. No, todavía no lo nombran, está pendiente su nombramiento. Preguntan si hay fiscal anticorrupción en México. Pero no, todavía no. Hay en algunos estados, a nivel estatal sí existen algunos fiscales, pero no a nivel nacional. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. No me gusta el término luchar contra la corrupción, debemos pensar en una nueva actitud y formación de valores. Estoy de acuerdo contigo, Gladys. Precisamente uno de los temas que iniciamos diciendo es que los códigos de ética y de integridad es para poder formar y poder permear una cultura de valores, porque precisamente el medio es la ética y el cumplimiento es simplemente la forma. Queremos que todas estas empresas y todos estos actores de la sociedad puedan comprender que más allá de luchar contra la corrupción, que ya es un hecho, precisamente países latinoamericanos y en México hoy nos encontramos con el problema que la corrupción ya es una realidad.
Entonces se están generando acciones que puedan contrarrestar esas actitudes de corrupción que ya hemos visto y que sabemos que existen. Pero en el plano de un nivel mayor y en el plano del sector empresarial y el sector privado y muchos actores que estamos enfocados en este mismo objetivo, tienes toda la razón. Más allá de luchar contra la corrupción, es un tema de generar culturas de integridad y de valores para que simplemente el cumplimiento de la ley sea una forma y no el fondo. La siguiente pregunta es, ¿el sistema de denuncia o los sistemas de denuncia internos son confidenciales y está previsto que no se tome ningún tipo de represalia contra el denunciante? Sí lo son desde luego que deben serlo, si no lo son están mal, pero deben ser confidenciales, por supuesto. ¿Para qué? Para garantizar la protección a los denunciantes, y también en muchas empresas lo que se hace es trabajar en esta política y en este alineamiento de no represalias para que todas esas denuncias de buena fe no puedan recibir ninguna sanción. Si quieres, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, el sistema de denuncia interno es obligatorio porque en la organización donde me desempeño no creo que sea viable. Las encuestas de ambiente laboral son anónimas y tampoco se animan a comentarlos. No sé, tú Pues si quieren, no, la verdad es que no lo es. Toda esa parte de la política de integridad que presentamos en algún slide, no es que sea una obligación para las empresas, pero sí es una gran ayuda en caso de que esa empresa se vea investigada o se vea envuelta en temas de algún escándalo de corrupción, en alguna investigación. Sobre todo, el hecho de contar con esos sistemas de denuncia, con código de ética y con todos esos elementos que incluye la política de integridad, la puede ayudar a reducir sanciones, a salir mejor librado. Hoy en día no es obligatorio. Lo que se busca con todas estas buenas prácticas es ir generando esta cultura para ser más visibles y para hacer estos sistemas de denuncia más presentes en el nivel nacional. Sí, yo creo que aquí, complementando un poco lo que comenta Daniel, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como les comentaba en el artículo 25 y 28, está previsto que los particulares pueden adoptar políticas de integridad y anticorrupción a través de códigos de ética, sistemas de denuncia, etcétera. No son obligatorios, pero como bien lo dijo Daniel, a nivel legal no es obligatorio. Sí te ayuda a reducir la sanción. O sea, si tú tienes esta política de integridad como empresa, llega una investigación y la tienes implementada, pues evidentemente la sanción va a reducir, no se va a realizar la disolución a la empresa, ¿no? Lo que sí es obligatorio, creo, es si una empresa o una organización adopta esta política, para los empleados es obligatoria, evidentemente, incluso es un requisito para que puedan participar en la organización a nivel de recursos humanos y de adiestramiento, etcétera. Es obligatoria para las empresas, para los trabajadores, ¿no? A nivel legal, para la empresa no como tal, pero para quien trabaja ahí, pues sí. La siguiente pregunta es: ¿cómo puedo registrarme como empresa o empleado de una empresa para participar en dichas cámaras? Pues mira, dependiendo del sector, y aquí al menos en México así es. Por ejemplo, si tú eres un laboratorio fabricante, pues te acercas a la cámara, se realizan ahí unos cuestionamientos, no cuestionamientos, sino más bien te pedimos que se llenen algunos papeles de qué es lo que haces tú como empresa, cuál es tu área terapéutica, en qué nivel de ventas estás para poderte asignar una cuota, se paga una cuota, participas en la cámara y evidentemente pues se da todos estos beneficios que tienes como afiliado. Ya para participar en el CCE, por ejemplo, sí, ya es a través de alguno de los organismos que integran el CCE. Exactamente, por ejemplo, nosotros como Canifarma participamos no como Canifarma, sino a través de CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Empresariales de México. Canifarma es parte de CONCAMIN y CONCAMIN participa en el CCE y a través de ahí tenemos el canal. La pregunta es: ¿algún caso de éxito? Consideramos que sí, Gladys. Algún caso de éxito es que, por ejemplo, una de esas alianzas estratégicas que se hayan llevado a cabo del sector privado con la Secretaría de la Función Pública es que
En el caso específico de anticorrupción, en lucha contra la corrupción, como tu pregunta anterior, es que para muchos de los del sector privado, uno de los puntos más graves que se tienen es en el exceso de trámites y de regulación que existe. Entonces, una de las acciones que se llevó a cabo en esta alianza estratégica con la Secretaría de la Función Pública, sector privado, gobierno, es que en una iniciativa de identificar todos aquellos trámites que fueran proclives a la corrupción y que tuvieran un costo muy alto para las empresas, se ha hecho un trabajo muy importante de mapeo de cuáles son todos esos trámites que afectan directamente al sector privado, cuáles fueron los puntos de partida, cuáles eran aquellos trámites que tenían un impacto multisectorial, transversal y que tuvieran además este costo para la mayoría de las empresas. Entonces, una vez que los sectores identificaron cuáles eran todos esos trámites, el caso de éxito es que la Secretaría de la Función Pública tuvo un vínculo con cada una de esas entidades públicas que estaban relacionadas, ya fuera el sector salud, el sector de impacto ambiental, etcétera, y el logro está en que muchos de esos trámites se han llevado a la digitalización, y con la digitalización y el uso de las tecnologías podemos decir que se reduce y se ataca directamente temas en donde la corrupción podría estar presente. Creo que ya concluimos con las preguntas. Así es, muchas gracias. Con esto damos por finalizado. Hay más preguntas que por respeto al tiempo no las podemos leer ahora. Hay preguntas muy buenas específicamente sobre cómo desarrollar programas de integridad en la organización y cómo fomentarlo con diferentes alianzas fuera de la organización. Está aquí información de contacto de Alliance for Integrity, en este caso en México, pero también la comunicación global, como la mantenemos. Y en unas horas lo tendrán ya en YouTube, este webinar, y en máximo una semana les enviaremos a su correo un documento que integre las preguntas faltantes, así como el correo de los 3 entrenadores, por si alguien quisiera hacer alguna reflexión o estar en contacto con alguno de ellos. Esto lo estaremos enviando a más tardar en una semana. Les recordamos que este webinar fue grabado y fue transmitido en vivo hoy 21 de junio a las 10 de la mañana hora México y Colombia, en diferentes horarios de América Latina. Les agradecemos y esperamos que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.